Sin respuesta es una pausa. Es cuestionarnos. Es búsqueda. Es curiosidad. Es ir más lejos. No somos producto terminado. Sin respuesta. Jorge Andere y Pepe Carvajal. Hola, Toño. Gusto, Jorge. Bienvenido. Gracias. A este espacio. Pepe. Toño, Gracias. bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Sin respuesta. Nuestro podcast número 30, ya lo habíamos anunciado. Va a estar con nosotros el doctor y amigo. ¿Cuántos años Toño llevas, Rangel. Toño? De ejercer Como la psicoanalista. formación casi 40. 40 años. No, ya Ustedes- se dice. Creo que valorarán este encuentro porque está con nosotros una persona con experiencia, que además es amigo, y nos compartió un libro que justo va a ser como el centro de nuestra reflexión. Hace un momento me decías, ¿para dónde está el norte? ¿Para dónde, Toño? A ver, digan, ¿para dónde está el norte? Yo apuntaría hacia allá. Yo como para acá. Creo que hacia allá. Pues estamos norteados porque Estamos nadie... nada. Y ese es el laberinto, justo. Así es. Que a veces uno entra a terapia pensando que le van a dar toda la solución y se encuentra uno que el proceso no es simple, que no hay una salida, que hay varias opciones y que quien tiene que encontrarlas es el propio paciente, sujeto. Está bien la palabra paciente, ya Mucha gente no la usa usa ya. la palabra paciente, otros analizando. Ajá. Pero bueno, qué interesante adentrarnos en esta entrevista a un laberinto, porque no sabemos dónde vamos a La terminar, misma como, entrevista es un laberinto, yo creo. Así claro, es. como la mente. Sí. Y hay una frase con la que me gustaría arrancar de un caso de uno de, porque en realidad el libro es una amalgama de historias clínicas de distintas personas y que vale la pena porque tenemos casos de adolescentes, tenemos casos de adultos, tenemos casos de niños incluso, que Toño ha vivido y ha tratado en su proceso. Entonces de pronto se le ocurre, ¿cómo se te ocurrió? Buena pregunta. Miren, uno nunca sabe lo que va a terminar como un escrito, Ajá. pero muchas de estas personas a las que me refiero, y lo digo en el libro, representan a muchos otros de nuestra historia, de nuestro universo. Me llamó la atención lo que yo iba descubriendo de sus historias, de la misma historia mía, y empecé a tratar de pasarlo al papel. En un anonimato, porque pones En un anonimato. nombres, Todos son anónimos. sí, y a veces como que unes en un solo caso varias Se situaciones. trató, uno de los casos, se dio una situación en la que un colega y yo tuvimos experiencias similares y a mí me llamó la atención la primera experiencia que yo viví, fuerte, y este colega que trabaja en el Bajío vivió algo similar, entonces compartimos las historias de este paciente y terminó en este ¿Cómo fue ese escrito. paciente? Creo que es el último paciente, ¿no? Marco, don Que- Marco, Que estabas tú tomando un café, así es. te conocía por otro entorno y ¿Cómo fue, Toño? Llega alguien a la mesa donde yo tomaba un café diario, ya me conocía y me preguntó si yo podría ir a ver a alguna persona, porque estaba muy atormentada. Ujú. Yo le pedí que fuera a mi consultorio, pero él me dijo que no podía salir en ese momento, por la situación, De la acuerdo. paranoia que estaba viviendo. Total que a mí me empecé a preguntar de quién se trataría, porque estaba como con mucho sigilo. Y en el momento que le preguntó y ante lo que me responde, yo entré me dio un susto. Pánico. Me dio un susto. Nervio. Nervio. No lo vi, no quise verlo. Ok. Yo lo compartí con un colega con el que compartía ciertos casos y él me cuenta que le pasa algo similar, le pasó algo similar, más fuerte a él. Ok. Y termina en esa historia que narro. Bien, pues vale la pena leerlo porque pues, es un caso en donde también corría riesgo tu vida un poco, o el de tu amigo. Mucho.
Al final de esa historia, sí. Pues es que tú como analista terminas caminando por el laberinto con Sí. tu paciente, ¿no? Es En cierto importante sentido. esta apreciación. Ujú. Esa parte de lo que uno sin tenerlo presente lo va a vivir. Hubo un gran psicoanalista, Wilfred Bion, que decía que hay que entrar a la sesión sin memoria y sin deseo. ¿Tú como analista o como...? Tú como analista, Ok. porque no sabes con qué te vas a topar En cada sesión, en cada sesión. Ya. pero no toma nota de lo anterior y demás, Yo en el caso personal no. ¿no? No llevas un registro No. Buena memoria. de los picos y las No, grietas, no, de no. las altas y las bajas. Fíjense que aquí hay algo interesante, puedo ahondar sobre lo que es el proceso psicoanalítico. En el proceso clásico se decía hay que ir hacia allá, hacia atrás, allá y entonces, hacia la infancia. Exacto. Ujú. Pero en el presente está frente a ti alguien que va a repetir su historia. Oh, Tú no interesante. tienes que irte a su infancia porque la estás viendo de frente. Sin embargo, en los casos que refieres, Sí. muchas veces conectas, como en el psicoanálisis, con el daño que te hace la figura materna Sí, la- o la figura paterna. Sí, la Hay un infancia. caso que cuentas en donde la presencia del padre era la ausencia. Es decir, cuando mencionaban el hombre, Que el no padre estaba. no está, Era era cuando como se hacía presente. Así es. O sea, Miren. sí refieres al pasado. Refiero al pasado, pero a partir de lo que la persona que está frente a mí me lo narra en su presente. Esa Ok. persona, una chica adolescente, tenía la muy sana, diría yo, intención de conocer a su padre. Y la intención de conocerlo fue creciendo con el paso de sus años, y en el momento que yo la atendí, ella no hablaba de lo que le había pasado antes, ella hablaba de ese lugar, en ese Ok. momento, lo que estaba viviendo. Dolor, nostalgia, sentimiento de abandono. Sí, según lo que narras, dice que quería encontrarse con su padre y su madre, con todo respeto, Sí. no sé, nadie de los que estamos aquí sabemos quién es, Sí. no quería, ¿no? Fíjense, en este ¿Por qué? momento, en este caso, Ajá. quería encontrarse con su padre, y yo añadiría, así quería encontrarse ella, con alguien a quien le pudiera decir papá. No era nada más ver a la figura. ¿Qué edad tenía más O o, sea, menos? era esa? ella. 14 14 años. años. Cuando, A lo mejor voy a decir una tontería, sería como afirmarme como hijo. Que mi padre Como me reconozca. Y que sujeto, pueda como decir, ser humano, como ¿no? sujeto. Como una Pero- persona. Pero no es que tú escarbaras en el pasado, sino que ella te lo trajo Desde al su presente. presente. Así es. Ella Ah. lo trajo al presente. Ella no necesitó tantos recuerdos de ese tiempo, porque en este presente lacerante, ella lo que quería era Qué bonito. dejar de sentir Presente esa lacerante. onda nada. Entonces quizá no es tanto saber o entender cómo se formó la huella, sino trabajar en la huella. Pues Esa parece como laberinto la huella. ¿no? parece como Sí, laberinto. pero tú lo traes hoy. Ajá, Ese exacto, esa es la es cuestión. Somos la historia y es lo que estamos es la- manifestando según lo que hoy. entiendo de Toño, es la frescura del momento, ¿no? Exacto. Eso. Pero a veces yo creo que hay una especie de estereotipo de que el psicoanálisis, pues ya, es problema con tu mamá, no, es problema con tu papá, y desde la entrada, pero no es así. No. Esa es parte de la apreciación equivocada de lo que es el psicoanálisis. Evidentemente, la estructuración de nuestra psique se dará en función de ese vínculo inicial que establecemos con nuestra madre. La mayoría de los casos. Sí, porque es la primera mirada, ¿no? Es la primera mirada, En nuestra vida. ahí aparecen los deseos iniciales del ser humano, pero no quiere decir que sea la única experiencia vital en tu estructuración, en tu crecimiento. Bueno, la del padre viene después. Ajá. Sigue, perdón, no. Sí las tomas evidentemente en cuenta, pero ese vínculo inicial, esos vínculos se van repitiendo. Entonces tú tienes que entender cómo fue la relación que tuvo con los abuelos, con los amigos, y de ahí tú ya vas
creando una escena, una imagen, una representación mucho más clara de quien está contigo. Y en este caso de la adolescente de 14 años que evocaba la presencia en la ausencia y quería saber quién era su padre, al tomar esta situación y que su madre pues, de alguna manera no quería que lo supiera, ¿tú qué hiciste? Bueno, de inicio la madre me solicita la primera entrevista para hablarme de la hija, y en esa primera entrevista, segunda no lo recuerdo, ella me pide que no le develara a su hija el origen o la historia de quién es el padre. Yo pregunto, ¿pero por qué? ¿Qué haces? Ajá, ¿qué haces? Bueno, de inicio yo no le puedo asegurar a la señora que yo voy a quedarme callado con esa parte de la historia. Porque lo que después yo fui descubriendo es que la hija de 14 años reclamaba poder conocer a su padre. Probablemente los síntomas de ese tiempo eran problemas escolares, falta de apetito, rebeldía. Ese Pero era a el lo que síntoma. subyacía era, Qué bien. ¿dónde está mi padre? Entonces, El iceberg. yo con la hija más bien trabajé Llegó, esa falta, ese dolor, y ella fue quien se atrevió a decirle a su mamá, ya no aguanto más, quiero conocer a mi padre. Entonces no tuve que decirle yo. El análisis le permitió a ella tener confianza, seguridad para enfrentar a esa madre a la que le había tenido por diferentes situaciones. y claro, Y las ganas, por ejemplo, también de buscar a papá en este mismo caso, también surgen del proceso. La demanda subyacente, no hay que irse con la primera petición. Vengo con usted porque tuve problemas con mi pareja, porque me corrieron del o trabajo. tengo problemas de alimentación, Tengo problemas de alimentación. ¿no? La idea es escuchar ese relato, y no el primero únicamente, sino los diferentes relatos que uno mismo le va contando al analista. De acuerdo. Yo hacía una comparación es como hacer endodoncia, ¿no? O sea, nada más hay terapias que te abren tantito la muela y te tapan, pero hay quienes se van Se van. hasta el fondo. Sí. Qué lapsus tuve, pero bueno, eso lo editamos. Que se quede, que hay se quienes se van hasta el fondo y van a la raíz y al nervio, pero si te quedas con lo superficial nada más tapas y aparentemente solucionaste un problema, pero estás metiendo la basura abajo de la alfombra y un día va a explotar, ¿no? Eso es, creo yo, yo uso muchas metáforas en este libro. Sí. Y esta que tú usas ahora de meter la basura abajo de la alfombra, Ujú. creo que es parte de lo que muchos entusiastas, sus pseudoterapeutas hacen. Entusiasta. Rapidito, ¿no? Dame una solución rapidito. No, y meter abajo de la Oye, alfombra. Llevan no a estar- su hija o hijo adolescente con bulimia o con anorexia y dice, pero que va un mes y, oiga, no veo progreso. Sigue ¿no? sin comer. No veo progreso. Bueno, eso es parte de lo que yo sigo pugnando porque se defienda, es decir, que validamos los procesos serios, psicoanalíticos, y la seriedad implica dedicarle tiempo al proceso, a escuchar a quien te lo solicita, y no pensar que los primeros síntomas que desaparecen han hecho de que se solucione el problema. El conflicto No, subyacente dímelo a que mí. tardará muchos Años de diván, ¿no? Y por eso también me encantó cuando un día te encuentras a esta chica adolescente en el banco y te abraza, ¿no? ¿Y qué te dijo, A Toño? ver, yo estaba formado en el banco, en la caja, en una de las cajas. Yo nos veía a las cajeras y sale una persona, llega y me dice doctor y me abraza. Ujú. Lo primero que me dijo es, tengo un hijo que se llama como mi padre y ya conocí a mi papá. Ujú. A mí me dio un gran gusto porque yo recordaba Uy. lo que habíamos trabajado en el proceso. Me dio un abrazo, le di un abrazo muy cálido y me dio mucho gusto ver que esa chica ya era una mujer
con mucha seguridad, confianza y alegría en su vida. Ok. Bien, bien. O sea que en este laberinto del libro podemos encontrar casos de adolescentes, de adultos, incluso arrancas con una niña, pero en el corazón del libro hay un caso de Gregorio, Sí. ¿no? Y lo arrancas con una frase de Nietzsche que dice, en el amor siempre hay algo de locura, más en la locura siempre hay algo de razón. Este caso de una persona que vive en la pasión y que pierde la cordura, como dice Pepe, y se pierde como en la novela de Annie Ernaux, de Pura Pasión, en donde la mujer era estable, tenía un trabajo, daba clases en la universidad, escribía, y de pronto aparece un hombre en su vida que le hace un remolino de pasiones, la mete en un pandemonio y se pierde. Este es el caso de Gregorio. Miren, ahorita que lo estaba refrescando, yo creo que la primera relación de amor pasional la vive una madre con su bebé. A ver, ¿A ¿cómo qué está me eso de refiero? que de amor pasional? ¿A qué me refiero? Una madre con su bebé, con su hija, con su hijo, se desvive en los inicios de la vida. Lo acurruca, lo cuida, lo acaricia, lo besa, no quiere que nadie más se acerque. Es decir, no es una pasión del adulto, pero sí tiene como objetivo que ese bebé, que es, en un sentido es una prolongación de ella, vamos a pensar que con el tiempo evidentemente tiene que haber un corte Yo y no yo. psíquico. Si una madre no se apasiona por su bebé en el inicio de su vida, probablemente no le exprese con amor lo que ella tiene, con ese afecto, y el bebé, si no recibe ese amor de la madre, a lo mejor después le va a costar expresarlo. Ojo, Ajá. es importante, yo sí soy de la idea de que toda madre, desde antes de serlo, tiene que ser consciente que tendrá que separar a su bebé, que haya un corte entre ellos dos. Si no lo hace la madre, esa pasión enloquece a los dos. Hay otro caso que yo menciono. Ajá, ¿cómo refleja Gregorio esto que nos Pero platicas bueno, de la mamá? en el caso de Para cerrar el Gregorio. caso Ajá. de En Gregorio, el caso de Gregorio, es una relación con una pasión, yo diría que infinita. ¿Y por qué infinita? Porque solamente un encontronazo de su vida con la muerte. con la muerte le llevó a ser consciente de que estaba ya deshilándose, digamos, por el amor que tenía, Ay, qué bonito, desmadejándose. desmadejando. El amor que tenía, pero que corría paralelamente con la locura. El amor por esa mujer por él, y la locura de ellos dos hicieron de esa situación, de ese caso, algo extraordinario, diría yo. Porque, digo, hay muchos casos en los que tú sabes de accidentes, pero la manera como yo fui entendiendo a esta persona, fui descubriendo que en sus entrañas había una gran pasión por compartir, para compartir. Y a lo mejor se debió a que en otros momentos de su A la historia, carencia, ¿no? eso, hubo carencia. Porque, por ejemplo, en este caso de Gregorio, en muchos, ¿quién de los que nos escucha o quién de nosotros no ha vivido esta locura del amor, ¿no? Y de la pasión? Yo creo, mira, yo creo que en el caso de Gregorio tuvo que tocar fondo para poder salir adelante. Pero ¿qué me dices de los que tienen exceso de figura materna? Que no pueden desligarse, que no pueden desprenderse, y ya van quién sabe cuántos años y sigue la madre siendo el eje de su vida. ¿A dónde lleva ese laberinto? Pues la mayoría de las veces se mantiene como una fusión entre dos que se creen uno. ¿Y a qué me refiero? Ustedes a lo mejor conocen a muchas personas que, a pesar de ser adultos, viven dependiendo de alguien, de su primera historia, de su primer núcleo.
porque no pudieron separarse desde el inicio de sus años infantiles, no los iniciales, pero en sus años infantiles, y separarse me refiero a que fueron capaces de hacerse más independientes. Entonces quedaron atrapados en las fauces de la madre, del padre. Qué bonito lo dices, pero qué duro vivirlo, porque finalmente quien no trabaja su propio laberinto, ¿cuál es el destino, Toño? ¿Cuál es la consecuencia de alguien que no se atreve a enfrentar esas figuras fundamentales de la vida? Porque las trae, ¿no? Las trae ahí latentes. Los casos más ingratos, llamaría yo, donde inclusive sí vives como con cierta decepción el que no hayas podido acompañar en un cambio a las personas que escuchas en el análisis. Okay. Te das cuenta que viven con un sufrimiento permanente. Uy, qué fuerte. Nada les satisface. Y culpa, ¿no? También, ¿no? La culpa. Una culpa espantosa que los persigue. O sea, no logran desprenderse de esas figuras primarias, ¿no? Persiguiéndolos. Es que, a ver, es que hay otro caso que llama mi atención muy fuertemente. En el libro. Tiene que ver con eso, sí, el caso de Manuel, porque ahorita nos dices que es el apego a la mamá y que si no le cortamos el ombligo simbólicamente, todo esto. El cordón. Pero el cordón, el ombligo, pues es el ombligo, ¿no? Pero es el cordón, pero finalmente este chico nace con una malformación y la madre lo rechaza. Sí, Labio leporino, ¿no? Ajá. Y entonces el padre es quien toma a esta criatura como criatura. Pero hay algo más, porque yo creo que tiene relación y es la misma historia. Que este cuate es rechazado porque creen que la malformación es porque le hicieron mal de ojo a la familia. Entonces, fíjate hasta dónde puede llegar, Jorge. Es otro caso, Manuel, ¿no? Sí, es de Manuel. Eso me llamó mucho la atención. Sí. Bueno, ¿cuánta influencia tiene lo social en cada caso? Mucha. La religión, la cultura, el caso que dice Pepe, en donde el ambiente social, que de hecho era de un entorno cercano aquí, de esta zona de la ciudad, vivía todavía vive con las creencias del mal de ojo. Entonces ¿Hoy? Sí, todavía hoy en sí. día, este caso es muy reciente. Con la inteligencia artificial y toda la tecnología, eso no pasa. ¿todavía se cree en el mal de ojo? Este caso, esta es la creencia de que el hijo nació con labio leporino porque la madre se atrevió a expresar su sexualidad. Fíjate. Y mentalmente, internamente, se empezó a perseguir. Por haberlo actuado, ese deseo, la culpa es me nace un niño con estas malformaciones y los abuelos, o sea, los abuelos de este niño, los padres de esta mujer, se unen y lo ven como el chivo expiatorio. Por tu culpa, mira lo que nos traes a la familia. Y salió este muchacho, ¿no? Manuel, adelante. Ajá. Este muchacho, ahora haciendo un recuerdo, tendría 13 años. Él, sus pocos juegos, sus pocas relaciones sociales las tenía con niños de 4 o 5 años. Regreso a lo que dice Pepe. Ante esta malformación, la madre lo excluye de su órbita. Es el caso, podríamos decir que en el fondo es igual, es un rechazo terrible. Tanto aquella madre que se absorbe como la que excluye, están hablando de un rechazo terrible hacia su... Bueno, pues ¿quién se salva? ¿Quién no vive un laberinto? E incluso hay gente que dice, y las nuevas terapias, por eso dicen, ¿para qué te metes al laberinto? Mejor búscate acciones concretas. En 10 días voy a transformar mi vida. ¿Es una mentira? ¿Es una falacia? ¿O es una terrible mentira? Lo más ingrato, lo más decepcionante para todos es que muchos lo creen. Pero si no te pones metas. A ver,
creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es tener un proceso para dar un resultado concreto, que es lo que llaman una consultoría, Coaching. un coaching, ¿no? Una mentoría. Pero Con terapia un es Pero otro. ya meterle a la Psicoanal- terapia es otra cosa. Yo Sí, de pronto sí. le digo a mis cuates, si tú quieres sanar en el coaching, no, pues vas a ir con 20 coaches y no te va a funcionar, porque lo tuyo es algo más profundo. Ya cuando trabajes, Sí. y no que lo soluciones, seguirás Pero dentro aquí del hay dos- laberinto, pero ya vas con intención en el laberinto, ya no Aquí vas hay dos, perdido, ¿no? aquí hay dos Claro. preguntas, Toño. Sí. Mucha gente dice, si me meto al laberinto, me voy a perder más en él. Y por otro lado, me va a costar mucho tiempo y dinero. Es una inversión. Entonces, de ahí que han surgido pues las terapias que ahora conductuales, muy rápidas, de soluciones prontas, e incluso lo más terrible, ¿no? Quien piensa que le va a dar terapia la inteligencia artificial, ¿no? Eso Eso ya Una, es el- una máquina. Es grotesco. Es Eso sí ya grotesco. no. Pero realmente, ¿tú qué me dices de que sí, no, la gente al entrar al laberinto puede perderse en él? Es como voy de paseo al bosque y de pronto ya no encuentro la salida. Yo más bien creo que el que entra a esos laberintos no es que se pierda más, sino que en él se manifiesta esa parte que ya estaba perdida. Uno ya estaba perdido en un embrollo, Ujú. pero en sesiones, en el proceso, al estarlo verbalizando, uno puede darse cuenta qué tan atorado o qué tan profundo estaba enterrado. Y cuando uno es consciente de la situación que ha estado viviendo por meses, por años, se puede angustiar más. De acuerdo. Pero ese es también un momento de cambio en el De proceso, quiebre, ¿no? de quiebre, que finalmente va a redituar. Pues hay que entrarle al toro, ¿no? Como Fíjate. dicen. Hay que Perdido, entrarle. perdido no es el que no Y sabe el tema dónde económico, está. Perdido es el que no sabe a dónde va. Eso. Y esa es cuando estamos en el laberinto, ya en un proceso, pues por lo menos estás consciente que este camino a lo mejor llega a un dead end, ¿no? En donde pues tienes que regresarte por otro, porque estamos en el laberinto. Pero mientras no sepas que estás perdido, pues entonces sí estás perdido. oye, Toño, y bueno, ahí el tema de la transferencia y contratransferencia, por ejemplo, también puedes tratar de sustituir a la figura paterna o materna en tu terapeuta, Sí. ¿no? Y te puedes quedar ahí también, Transferencia. colgado el pezón materno, hasta la eternidad, y la terapia puede durar 20, 30 años, Entonces, nomás etcétera. desplazaste. Eso por un lado. Por otro lado, el tema económico, yo por lo menos en mi experiencia he visto psicoanalistas muy conscientes de la realidad del paciente y hacen planes Así de es. apoyo. Pero también muchas veces la gente dice, es que no tengo dinero. Ah, pero ¿qué tal que llega a un concierto de Taylor Swift y esa misma persona ahorró todo para ir al concierto, pero no le quiere entrar a un proceso de terapia? A veces hay ciertas contradicciones. En fin, creo que estoy No, sí lo entiendo. mezclando es que varias cosas. Además hay una cuestión cultural, creo yo, que de veras cuando decides entrar a la terapia es porque ya estás hundido en el lodo. O sea, no vamos como con una cuestión de prevención, ¿no? A veces. Hay varios casos que... Estamos haciéndole, A veces. le estamos echando Bombardeando. 10 No, preguntas. no. Hay A ver. 3, voy a sintetizar. Una es el tema económico, Sí. otra es la duración que puede durar la terapia, y otra es la transferencia y contratransferencia. Bueno, yo empezaría por el último que mencioné, la transferencia. ¿A qué se refiere? Tú, sin ser consciente, de manera inconsciente, empiezas a transferir, desplazar afectos, sentimientos, ideas que estaban depositadas, vinculadas a un personaje de tu historia, tu madre, tu padre, tus hermanos, y los pones en la figura del analista. Exacto. No es consciente. Bueno, no me voy a ir muy lejos y ni quiero ampliar en esta respuesta. El analista es parte de lo que va a trabajar. Digo, hacerle ver analizando al paciente de que mucho de lo que está apareciendo ahí con él tiene que ver con la relación que tuvo con otras personas. Mira, y déjame, yo como paciente he estado pues, fácil unos 25 años para a decir que la locura, no sé, pero yo entré a terapia para tomar una decisión importante de dejar
el sacerdocio, ¿no? En una etapa. Y no es que la terapeuta o la psicoanalista, Stella Franco, me haya llevado a la solución, pero la reflexión misma me lleva a ciertas acciones. Entonces, pues sí ha redituado, porque pues, esto me ayudó a dejarlo. Y después entré a un proceso con un doctor que aprecio y valoro mucho, el doctor Chamizo. O sea, he estado como paciente. Ujú. Y sí, cuando les pregunto a veces, oye, ¿qué me dices? Casi siempre la respuesta es, ¿qué te dices tú a ti, no? Claro. Como que me regresa el tema, yo buscando a la figura paterna o a la figura materna, vete tú a saber, y para la contratransferencia con una simple actitud de silencio sagrado, ¿no? Sí, sí, sí. Eso. Mira, bueno, qué bien que tú validas lo que has vivido en esos procesos, es importante. Yo creo que lo que menos debes pensar es cuánto tiempo vas a estar en análisis y cuánto te va a costar. Muy cierto, la situación económica es un ingrediente que hay que tomar en cuenta, pero como dices tú en el ejemplo de Taylor Swift, muchos analizando, muchos pacientes, es la primera respuesta que hacen ante el encuadre que les estableces, que les marcas, es que no tengo dinero. Y creo que A veces sí es el real. hablar de A veces dinero sí en es ese real. momento no es que no lo tengan, más bien se refiere a que no tiene todavía el entusiasmo como para estar inserto en un proceso. Pero no, en casos reales, la situación Llegas a un económica, acuerdo. y entonces ahí es donde yo he visto, por lo menos en procesos de terapeutas conscientes de la situación económica, sin que sea un autoengaño del paciente, si se llega a un acuerdo, a plazos, acuerdos. o, en fin, pero eso es parte del proceso Honorarios. terapéutico, ¿no? De cierta cantidad, Pero como tú dices, puede ser síntoma. y la mayoría de las veces. Ok. La mayoría de las veces es sintomático de que no es que no puedan pagar. Yo creo que es sintomático de que les cuesta dar. Pues no quieres dar el paso. Les cuesta Toño, dar qué el paso. interesante tu libro, pero además te digo que leerlo es meterte en un laberinto de frases, de pinturas, y bueno, es tu hermano, que en paz descanse, Mario Rangel, que hace toda la ilustración. Bueno, no la hizo para el libro, pero qué bien le va. Por ejemplo, la portada, que si tienen tiempo, sé que nos están escuchando algunos, pues dense un paseo también para ver el podcast. Y verán, por ejemplo, la portada está llena de erotismo, de sensualidad, de figura materna, paterna. Está la sensibilidad, ¿no? Y creo que pues también los ojos en forma de labios, ¿no? Las figuras fálicas, todo lo que envuelve esta pintura, pues habla de que la mente no solo es algo racional, también tiene que ver con el sexo, también tiene que ver con la pasión, también tiene que ver con... Bueno, por lo menos a mí me despertó, sí. pero el otro te decía que lo que me gusta de la pintura de tu hermano es que en el fondo que le pone verde, ¿no? Como una esperanza. Sí. Es un laberinto que alcanza a visualizar la luz, ¿no? Y por eso te mantienes en ese laberinto de tu propia Mira, locura. La precisión que tú tienes, yo no la había tenido. ¿En serio? No la había tenido tal cual. Tú Yo lo veía un refieres. tractor. Y no te voy a, No. y no te voy a decir con detalle lo que veo. No, pero lo comentamos. Ajá. Sí veo esas siluetas eróticas, sí veo aspectos sexuales. Una pareja pero con unida esa aquí, profundidad, en el rostro. como lo dijiste, tú No. lo has verbalizado. Y yo creo que parte del arte, parte del psicoanálisis, que es donde van de la mano, te permite sublimar, Sí, te no es- permite crear. Entonces aquí en estas obras de arte, estas pinturas, hay muchos laberintos, hay muchos espirales. Oye, pues te ves muy... tu hermano, lo que tú pones en palabra, tu hermano lo pone en la pintura. En la pintura. Por ejemplo, esta. ¿no? Es todo un círculo completamente lógico y de pronto aparece una flor. Sí. O sea, hablando un poco de esto de que el corazón tiene razones que la mente no entiende. Tiene razonamiento Y la mental, mente sí. tiene palpitaciones que el corazón
no comprende. Así es. Y esta división, o ve esta pintura, o sea, la verdad es que es un libro muy bello, Ujú. porque pues, tiene el apellido Rangel, con todo Trae el respeto. sello. Gracias. Sí. Ahí el sello, sí. Sí, porque ve esto. O sea, realmente como si tu hermano te hubiera dicho, escribe esto, y te detienes. A veces te puedes detener en el texto, pero también te En la puedes imagen. detener en cada una de las ilustraciones. No sé si a ti te pasó algo parecido, Pepe. Sí, a mí me llamaron mucho la atención las imágenes. Porque Son no muchas, son- es mucho espiral. hace Mucho mucha espiral, colores. Eso. Ujú. Bueno, en varios días ya no sé, par de 4 o 5 que ya tienen el espiral. Y con lo que dices ahorita, Jorge, algunos espirales están atravesados por una flor, una planta, que yo diría que también es una manera de integrar puestos, ¿no? Contrarios. Y esa es la mente también. La idea de escuchar a alguien es con la finalidad de ayudarle a que integre esos expertos que están. No, es que ve esta, Toño. Está la figura central, pero Sí. luego uno mirando acá, otro Perfiles. mirando allá, como que cada persona ve, no tanto en una ventana, sino ve en un espejo lo que le refleja, ¿no? Está muy interesante el libro. No sé, pero vale la pena, los invito a que lo lean. No sé si quieras comentar algo, Pepe, de alguno de los casos que otros leíste. casos, pues yo creo que hablando en general, se me hace muy interesante que de cierta forma el lector, ahorita ahí les Sí. vamos a poner donde conseguir el libro, y no sé si Toño va a regalar algunos, pero bueno, pero el lector, ¡Ay, refrescos! los lectores, llévelos, que te reflejas, te espejeas en alguna de esos casos. Entonces, ¿cómo es que, fíjate, todos estamos en un laberinto, pero el laberinto de cada uno es distinto, pero al final, ahí no sé, Toño, cómo llamarlo, es mi pregunta, ¿es como una matriz, es como un tronco común, o qué es lo que hace que me espejee yo en distintos casos? Mira, hace un momento lo referiste, o lo entendí así. Tú en la escucha empiezas a verte esos lugares con el sujeto, el paciente, voy a llamarlo así. Si no te vas con él, no vas a entender lo que te está transmitiendo. Te identificas. Ellos, como nosotros, hemos tenido baches a lo largo de nuestras historias. ¿Quién no? ¿Quién no? Debe ser capaz de reconocer que ciertas narraciones te pueden provocar también dolor, enojo, susto, angustia. Si lo rechazas, nunca vas a poder entrar a su laberinto. Pero tienes que ser capaz de no meterte al laberinto de él y perder, digamos, la estabilidad. Y me refiero cuando estás en el proceso. Sí, porque mucha gente analítico. dice, no, mi terapeuta es mi amigo. No, pues no. Bueno, Es que ya desde ahí- transfirieron, quiere decir que ya transfirieron. ¿No? Es tan mi amigo que ya ni siquiera tenemos que hablar de lo que. No, pues qué rico echarte un buen vino con el amigo, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. Pero fíjense No, esto es muy... hasta qué grado, digo, cada quien lo hace como sabe, como cree que debe hacerlo, pero que qué grado se ha perdido la idea de que quien llega a consultarte por algo, lo hace porque él no es capaz de ayudarse por sí mismo y porque cree que tú tienes las herramientas para acompañarlo. Y si de repente tú te metes a su vida y dices, ya somos cuates, o dejas que él te vea como cuate, ya perdiste. Se pierde la demanda De inicial. acuerdo. Muy interesante. Yo quisiera hacerte, ya para ir cerrando, concluyendo, 2 preguntas. En tu experiencia, ¿qué consecuencias tiene la persona que niega entrar al laberinto? ¿Qué consecuencias posibles puede vivir un sujeto que nada más va pues, en la vida como autómata, en fin, Yo creo que esa es parte unas de- 4, de- 5 consecuencias? Yo trataría de hablar de los beneficios. Si entras a tu laberinto, Ah, bien. vas a
salirte de la seriación, como van formaditos todos, ¿no? O sea, de la Automatización, diría alguien, la normalización, Sí. Esto es normal. normatividad. ¿Normal Sí, qué, normal, güey? normal. Normal, O sea, te pierdes parte de los ingredientes más gratos de la Sabrosos. vida, sabrosos. Entonces, bueno, ¿qué va? ahí ya hay una gran razón por la que debes entrar al laberinto, creo. Claro. Entonces, pero me gusta que des enfoque positivo. O sea, ¿qué ganas? Claro. En lugar de qué consecuencias ¿qué consecuencias negativas A tiene. ver, yo ahora recuerdo, he tenido pacientes que después de estar en análisis han mostrado sus capacidades y son grandes músicos ahora. Oiga. Pienso dos de ellos. Grandes músicos de rock, los dos. Cuando probablemente sus padres ni siquiera No, pensaban cuando que ellos, fuera. a pesar de tener ese talento, estaban atorados, hasta que pudieron seguirse metiendo a su laberinto y se atrevieron a expresarlo. O también la aceptación de su sexualidad, ¿no? Aceptación de su sexualidad. Y abrirla, ¿no? Abrirla como realmente la viven y la expresan y la manifiestan. Miren, una de las razones por las cuales hay que entrar al laberinto, que en nuestra sociedad, en nuestra cultura se aprecia mucho, es si entras, permitirás zafarte del, voy a llamarlo así, del yugo de los padres. Pues, Ajá. Yo ya te agradezco que me hayas dedicado el libro y me gustaría que me lo leyeras porque tu letra es un laberinto. Entonces, me gustaría que cerráramos con la dedicatoria, que le das, Jorge. Jorge, haber transitado y caminado tantos laberintos, me empujó a escribir estas líneas. Hemos estado en muchos espacios y lugares que son más que los que podríamos descubrir. Tantos años de una sólida amistad entre nosotros son parte de lo que he cosechado en esta laberíntica vida. Con gran cariño. Bien, pues muchísimas gracias, Toño. Pues Toño, en verdad, Y la Universidad La Salle, pues también ha permitido, Toño también fue maestro, de hecho ahora tienes alguna participación en la universidad, ¿no? En charlas o conferencias, pero estuviste sí. ¿Cuántos años trabajando en la 30 universidad? años. 30 años. Entonces, pues como ven Ellos me editaron el libro, les agradezco. es un arsenal de información. Y bueno, pues señores, pues yo deseo que para Toño, que también vive sus laberintos, para los que estamos aquí y para los que nos escuchan, pues que le entremos al laberinto, porque ¿qué es la vida? Sino ir descubriendo en cada paso nuestro propio camino. con el miedo en una mano y el corazón en la otra. Y lo que es importante, lo que hemos dicho siempre, no vivir en el autoengaño, sino tratar de enfrentar realidades, ¿Qué es eso? es la vida. Muchas gracias. Gracias a Nos todos. vemos en el Nos vemos próximo en el próximo. podcast. Jorge Andere Y Pepe Carvajal.